Gustavo Pereira. Nací en un pequeño puerto de la isla de Margarita, en Punta de Piedra. Me dice mi madre que un 7 de marzo del año de 1940. Desde entonces soy un margariteño en el exilio. Uno va leyendo muchas cosas y los gustos, los autores, van por supuesto cambiando en el mismo sentido en que cambian, yo diría, las especificidades estéticas, ideológicas, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que a los 11 años, cuando comencé a escribir los primeros versos, cayeron en mis manos los libros de Bécquer, de Darío, fundamentalmente de los poetas románticos españoles e hispanoamericanos. Mi madre se sabía de memoria La Vuelta a la Patria de Pérez Bonalde, y para mí ese poema fue un deslumbramiento, ¿no? Estamos hablando de un niño que todavía no entraba en la adolescencia. Años después, en la adolescencia, desde luego, las lecturas y los gustos cambiaron. Llegaron a mis manos grandes obras de la literatura universal, y por supuesto latinoamericana. Estamos hablando de Darío, más tarde Neruda, más tarde Vallejo, Huidobro, al mismo tiempo que los grandes poetas de las vanguardias universales, fundamentalmente de la vanguardia española, francesa y rusa, que lograron conmoverme. Eran los tiempos, los años de la primera posguerra, los años 20, cuando insurgieron movimientos estéticos renovadores. Cuando hablamos de renovación me refiero no solamente desde el punto de vista formal, estético, también desde el punto de vista ideológico, porque se asumía la poesía también como un modelo de acción para dinamitar las estructuras morales de una sociedad decrépita. Me sorprendió que las historias de la poesía, esas historias de la poesía, no comenzaran con la poesía de los pueblos originarios que aquí habían vivido durante miles de años y que dejaron manifestaciones estéticas de primer orden, distanciadas por supuesto de la poesía de lenguas occidentales, no solamente en una forma de estar en el mundo, sino también de vivir la poesía. Como sabemos, la poesía de los pueblos originarios suele ser, en el caso venezolano, una poesía colectiva, porque las propias lenguas indígenas son lenguas altamente simbólicas. Ellas por sí mismas son poesía. Pero hemos tenido, sin embargo, en la historia literaria latinoamericana, nombres fundamentales de la poesía que lamentablemente solo conocemos parcialmente. Por ejemplo, de la gran poesía de lengua náhuatl apenas han sobrevivido algunos poemas de Nezahualcóyotl, el gran rey de Texcoco, que además era un filósofo y un constructor extraordinario de maravillas, ¿no? De Coacoaixin, su amigo, de quien Nezahualcóyotl se enamoró de su prometida y lo mandó a la guerra, y Coacoaixin escribe uno de los poemas más conmovedores que yo al menos conozco en las literaturas centroamericanas, mesoamericanas, náhuatl. Un poema de despedida hacia su amigo Nezahualcóyotl, Temiloxin, etc. Esas manifestaciones poéticas están allí, solamente que la mentalidad y el orden de vida occidental las ha despreciado. En los últimos tiempos, gracias a los movimientos progresistas, esas literaturas han sido reivindicadas. Y acá en nuestro país, un gran proyecto literario iniciado en los años 70, la Biblioteca Ayacucho, ha publicado muchas de esas compilaciones poéticas de nuestros pueblos originarios. Que yo recuerdo está la poesía guaraní, la náhuatl, la maya, etc. De modo que a lo largo de la vida, y he tenido la fortuna de que la vida me haya alcanzado para descubrir todas esas presencias soterradas, invisibilizadas, que me han permitido comprender que los venezolanos
estamos conformados de una naturaleza, una parte de la cual nos fue ocultada, nos fue enterrada, nos fue escamoteada o simplemente despreciada, que es el cordón umbilical que nos une con lo que aquí nació, con la semilla que aquí floreció, que son las culturas aborígenes, las culturas indígenas, que se mestizaron luego en ese crisol de culturas que somos por fortuna los venezolanos. La poesía tiene unas misteriosas formas de llegar a uno y siempre cambian esa forma. Nuestro deber está en intentar propiciar las maneras en que esas formas lleguen a uno para que quien dicta nos encuentre en la mejor disposición de escribir. Yo acostumbro a escribir muchas cosas al mismo tiempo. Ahora creo que he terminado un libro en prosa que se llama La poesía es un caballo luminoso, que son textos sobre el trabajo poético y sobre la poesía y sobre algunas de las cosas, de las preocupaciones que he tenido a lo largo de todos estos años sobre el oficio de poeta y la condición de poeta. Hay un libro de poemas inédito también que se llama Declaración de amor con tormentas, que es un libro que recoge también gran parte de esos pequeños poemas que yo he llamado somari, que no son sino la consecuencia de tachaduras de poemas más extensos y que son fundamentalmente poemas breves, y es lo que quiere decir ese término. Por lo demás, intento escribir un libro que es una especie de batiburrillo, de diario más bien, de diario de vida, pero no de vida personal, sino las cosas que he observado, leído a lo largo de muchos años y de las cuales he llevado algunos apuntes. Yo diría que son apuntes casi como pestañas, ¿verdad? Citas de autores, citas de lecturas, datos, fundamentalmente declaraciones, y que apenas he balbuceado las primeras líneas de ese trabajo, que me tiene muy entusiasmado porque no es un libro orgánico, no es un ensayo, sino una especie de pigmentos, de puntos esparcidos a lo largo de una página y que tratan, por supuesto, a la manera de un diario, de las distintas cosas de la vida y del mundo. Amores y desamores, políticas y antipolíticas, y todas las cosas que pueden preocupar a una persona que se sabe sensible y que actúa fundamentalmente sobre la base de una conciencia en estado de sensibilidad. Eso fue un cuadernillo de adolescencia que lo publiqué yo por mi cuenta en una de esas aventuras infantiles o adolescentes de recolecta para publicar los 200 ejemplares de un cuadernillo que se llamó El rumor de la luz en el año 1956. Eran poemas, por supuesto, sumamente elementales, ¿verdad?, bajo la influencia de los autores que había leído en ese tiempo, Bécquer, Darío, fundamentalmente Bécquer. Y a partir de allí, otro libro que apareció en el año 61, que también fue publicado a mis expensas y a las expensas de los bolsillos de mis amigos y la gente que me apreciaba y me aprecia. Y realmente el primer libro, llamémoslo así ya como libro, fue Preparativos de viaje, que apareció en las ediciones de una revista llamada Trópico 1, que fundamos un pequeño núcleo de poetas y artistas plásticos en Puerto La Cruz en los años 63-64, en otro tipo de conflagración, en donde los jóvenes artistas, intelectuales, poetas, escritores, estábamos en plan de guerra intelectual y algunos en plan de guerra física contra el gobierno, el primer gobierno de la Cuarta República, el primero y el segundo, que fueron particularmente violentos
contra la juventud y contra las fuerzas de izquierda. Para mí la lectura es la maravilla de las maravillas. Yo no he conocido nada que proporcione tanta plenitud como leer un buen libro. Para encontrar un buen libro para leer hay que siempre o leer otros libros o asesorarse de amigos muy queridos que nos recomienden buenos libros. Igual pasa con las películas, ¿no? Porque normalmente no se accede a los libros sino por referencias de alguien o de algo, ¿no? Algunas de esas referencias son salvadoras y algunos libros han cambiado la vida de los seres humanos de una forma absoluta. Yo tuve un condiscípulo en el Liceo Andrés Bello, porque en ese entonces el bachillerato era hasta cuarto año y luego había un quinto año de especialización de filosofía y letras en biología y química, en física y matemática. Es decir, eso llevaba al bachiller a estudiar en las carreras tradicionales, ingeniería, medicina, abogacía, etc. Yo estudiaba en el Andrés Bello filosofía y letras y allí había un condiscípulo que me contó que la lectura de un libro de Hermann Hesse llamado Demián, y luego leyó Siddhartha, también de Hesse, le había cambiado su vida, porque él pensaba estudiar medicina, porque su padre era médico, pero un amigo le prestó Demián y él descubrió que él no iba a ser médico. Sobre salvajes. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqueye Etacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas Enú Parupue, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón Yeguanenapue, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen Majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen Amoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Dama de niebla. Dama de niebla que rondas mis horas, mis altos y mis sábanas, ebriedad que me persigues a mansalva, deja la forma sinuosa de tu tejado de paloma sobre mi almohada, cuando amanece en medio de mi tristeza inútil, como un nido desprendido y todavía cálido de plumas. Extranjera que pusiste entre mis dedos tu cubierta de redes y la inexpresiva piedad del otoño. Extranjera que me hiciste en tu pecho desenfrenado demonio y creíste en mi amor inmortal, pues bien, te amo para siempre. Te amo para siempre porque el instante que te amé es parte de la cuerda de la eternidad y allí colgamos todavía. No sabrás nunca quién marcó el número de tu desdicha, ni qué tambor indio es este que suena en la callada noche de tu soledad. No sabrás nunca qué callejuela, ni qué rincón devoran al amo de tu melancolía. Perdida en el hastío, no sabrás nunca beber otro rumbo que el del recordarme sobre ti y entre ti, mientras mis cuadernos en blanco descansan en la mesa de tus brumas y mi perro percibe tu olor en la mano que ahora lo acaricia.